Pablo siempre firmaba sus cartas con su firma de gracia. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 17 y 18. Y así lo hace aquí en el versículo 24. Es probable que lo hizo para añadir personalmente esta gran doxología que enfatiza el misterio de la Iglesia. Los profetas que menciona en el versículo 27 son los del Nuevo Testamento, mediante los cuales Dios reveló las verdades de la Iglesia y el Evangelio de la gracia. Véanse Hechos capítulo 13, versículo 1, capítulo 15, versículo 32, capítulo 21, versículo 10, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y 29, 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 32, Efesios 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 11. Así queda completa la carta a los romanos. Si la comprendemos y la aplicamos, el versículo 27 será verdad. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Por último, ver y comentar Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Versículo 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Acá Pablo advierte acerca de falsos hermanos, o según la parábola de Jesús de la cizaña, que se introducen en las iglesias verdaderas y que son ministros de Satanás, como lo advierte Pablo también a la iglesia de Corinto. Les dice, rogando que se fijen en los que causan divisiones Esta palabra divisiones en el griego de la Biblia original significa desunir. Nótese que no los llama hermanos, porque no lo son, y dice que se aparten de ellos. Esto indica que no deben estar en las iglesias, porque además causan tropiezo a los verdaderos cristianos. La palabra tropiezo en el griego de la Biblia original es la que usamos para escándalo, que también significa tender una trampa, engañar, es decir, confundir a las personas con engaños para hacerlos tropezar y apartarlos del camino. En este caso, apartarlos de la doctrina verdadera o sana doctrina. Muchos dicen, nosotros tenemos la sana doctrina, pero al compararla con la Biblia podemos ver que su doctrina es de la serpiente en el Edén. La sana o verdadera doctrina es la seguridad de la salvación por fe y no por obras. Denominaciones como los calvinistas o reformistas, pentecostalismo, etc., no tienen esta doctrina, por lo tanto no están en la verdad. Leamos nuevamente con calma esos versículos y veremos lo siguiente. 1. El ruego de Pablo a fijarse y apartarse de ese tipo de pseudo-cristianos o creyentes porque pervierten la palabra de Dios. Comparemos con Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que ya haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Debemos apartarnos de ellos, porque son perturbadores de la sana doctrina. 2. Debemos fijarnos, es decir, estar alertas, vigilantes, para ir en defensa de nuestra fe y la palabra de Dios. Compare con el libro de Judas. El libro de Judas
hermanos de Jesús se refiere a los Judas Iscariotes en las iglesias. 3. Detectar a los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina verdadera. Nótese que acá lo más importante es la doctrina, y Pablo en varias de sus cartas ordenaba y advertía a las iglesias que no aceptasen diferentes doctrinas o que no sean las doctrinas correctas. Estas advertencias no solo aplican a las personas que puedan introducirse en la iglesia, sino en apartarnos y no aceptar iglesias o miembros de esas iglesias ni sus doctrinas falsas. Comparemos con 2 de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, o participa de su engaño, el engaño de la serpiente. 4. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, es decir, no son trigo, son cizaña, son como Judas. Ver también la parábola del sembrador y la mujer que mezcló harina con levadura, es decir, los que introducen el pecado o falsas doctrinas de la serpiente en sus creencias. 5. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, es decir, hablan como si fuesen muy espirituales, aparentando ser hermanos. Dicen traer nueva palabra de Dios o traer palabra de Dios que supuestamente no la encontramos en la Biblia, y con eso engañan a los hermanos nuevos o ingenuos que no tienen un buen conocimiento de la doctrina verdadera y creen en el engaño que todas las iglesias son verdaderas o que todo el que lee la Biblia o va a una iglesia o se dice ser cristiano lo es, y caen en sus engaños. Hay que entender que más del 90% de las iglesias o denominaciones son falsos cristianos. De hecho, hay pocas denominaciones que en realidad son verdaderas iglesias, porque la mayoría no cree en la doctrina verdadera y hacen que muchos caigan en sus engaños. En realidad es muy fácil saber quiénes son la cizaña y quiénes son los ministros del gran engañador, por las siguientes características.